El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos publicó el registro de defunciones donde recoge las principales causas de muerte en Ecuador. En el caso de niños y adolescentes que van desde los 5 hasta los 17 años, los homicidios están en primer lugar con 335 el año pasado. Los accidentes de tránsito en segundo con 215 y los suicidios llegaron a 180. Los jóvenes de 18 a 29 años murieron por las mismas causas, pero en mayor medida. Fueron 3.183 homicidios, 1.426 víctimas de accidentes viales y 362 suicidios. Si abrimos la muestra a todas las edades, la cifra de homicidios el año pasado llegó a 7.308. La mayoría de defunciones por diferentes causas ocurrieron en la región costa. Este documento es el punto de partida para profundizar en por qué ocurren estas muertes junto a la doctora Lorena Cuadrado, psicóloga, máster en terapia familiar, docente y directora del US Mental Health Center. Gracias, doctora, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias a usted, Lenín. Una cosa es que la sociedad ecuatoriana se encuentre inmersa en una espiral de violencia, esa realidad es la que se sufre a diario, pero es un golpe en el rostro que conmociona el que la causa principal de muerte de niños y adolescentes entre los 5 y los 17 años sea el homicidio. ¿Qué nomás hay detrás de esas violencias? Bueno, hay muchas causas, ¿no? Detrás del homicidio, pues puede ser que todo lo que está pasando hoy en día, ¿no? La persona va cruzando y de pronto hay una situación o situaciones de pareja que también puede pasar. Sin embargo, pues lo que sí vemos es que cada vez van en aumento y de una forma que anteriormente no sucedía en nuestro país. También está la violencia intrafamiliar o se trata solamente de un asunto de mafias. También hay violencia familiar. Recuerde, Lenín, que en época de pandemia fue uno de los altas estadísticas que se reportó el tema de la violencia de pareja. Ahora, estas cifras corresponden al 2023, la pandemia fue en el 2020. ¿Qué quedó de la pandemia que nos esté afectando hoy? Bueno, hay muchas cosas. Nosotros vemos cómo la situación emocional ha ido afectando tanto en niños, adultos, adultos mayores, después de la pandemia. Es como una dificultad en adaptarse a este entorno y con las nuevas situaciones dadas a nuestro país. Y también vemos directamente pues, la situación familiar también que ha ido modificando de alguna manera, ¿no? El hecho de que de pronto se viva de una forma, estando en casa, pero de una forma como aislada cada uno. Entonces es uno de los factores también que hemos visto. La tercera causa de muerte de niños y adolescentes entre 5 y 17 años son los suicidios. Pocos años les fueron suficientes a este grupo de personas para decidir que no querían seguir con sus vidas. ¿Cuáles son los motivos que acompañan a decisiones radicales como estas? Son varios. Puede ser que dependa también o presenten alguna situación emocional, familiar, en donde sienten una desesperanza de vida, sienten una falta de motivación. Y yo he escuchado jóvenes que me dicen, adolescentes, no siento el deseo de vivir, no tiene, tal vez usted, yo o algunas personas que nos están escuchando, cada vez que nos levantamos, despertamos, decimos voy a vivir, voy a hacer esto, voy a trabajar, ellos no están sintiendo ese anclaje a la vida. Entonces, ¿por qué? Nosotros hemos analizado, hace 2 semanas tuvimos un conversatorio sobre este tema, qué importante que es el entorno familiar en que ellos están desarrollándose. Si bien es cierto, papá, mamá, tenemos que salir a laborar, pero tal vez el tema de las redes, el uso excesivo de los electrónicos y también en la permisión que se puede dar en las familias hace que ellos van creciendo sin esa conexión familiar, esa relación, ese compartir. Y bueno, nosotros hay que diferenciar algo. El hecho de que papá y mamá estén presentes en casa físicamente, eso no quiere decir que hay un acercamiento, hay un conocimiento del hijo, de la hija, de ese entorno, ¿no? Entonces, por lo tanto, estamos viviendo dentro de una misma familia o casa sin saber y sin conocer al otro. No es un asunto de presencia, sino de involucramiento. Así es. Ahora, el bajo rendimiento escolar, el bullying, los problemas en las relaciones familiares son temas que pueden y que deben ser abordados
profesionalmente para evitar llegar a esas determinaciones extremas como lo es un suicidio. Pero, doctora, la sociedad tiene, primero, la conciencia y segundo, los recursos para afrontar esta realidad. Realmente es todavía en el 2024 estamos hablando de estos temas y ya viendo las estadísticas que ustedes hoy día han presentado, todavía creemos que no vemos con la gravedad del tema. Si bien es cierto, tanto el bullying, tanto el tema del suicidio son temas que se deben hablar en los diferentes lugares, trabajo, instituciones educativas, pero no se lo dice, no se habla porque hay mitos alrededor de estos temas. Si hablo del suicidio, tal vez le doy ideas al joven, al niño, al adulto para que lo pueda hacer, cuando realmente es algo que se necesita en varios sectores hablar de estos temas para prevenir. Mientras más hablemos y demos estrategias de afrontamiento, ayudamos a salvar vidas de esa manera. Y el tema de los homicidios, ¿qué dice de la sociedad ecuatoriana este registro? O sea, el día de mañana a usted le preguntan en una conferencia en el extranjero, ¿y de qué se mueren los niños en tu país? Y usted va a decir, sí, por homicidios, los matan. Bueno, lamentablemente, como hemos visto, la situación de violencia se ha ido incrementando de una forma, como le decía, muy violenta, muy sanguinaria, que anteriormente nosotros no teníamos esos registros. Es cierto que también mataban hace 10 años atrás, 20 años atrás, pero con la rudeza y tal vez simpleza que se está haciendo ahora, estamos viendo de día a día, y tal vez sin códigos que nosotros antes consideramos que había, un respeto hacia la mujer embarazada, respeto hacia los niños. Hoy en día pues se está perdiendo también eso. Pero no solo son los niños, sino también la población joven de entre 18 y 29 años la que principalmente fallece por homicidios. ¿Qué es lo que nos dicen estas cifras del estado de la sociedad, doctora? ¿Existen estudios, investigaciones, interpretaciones sobre esto? En nuestro país es muy poco realmente lo que se está haciendo en el tema de estas investigaciones, porque una cosa es los datos que se tienen registrados, otra cosa es lo que no se registra, ¿no? Tal vez estas estadísticas están unidas a la información del 911, de la policía, pero hay muchas situaciones que no se conocen todavía. Entonces, realmente cuando hay un ocultamiento o desinformación, no se puede hacer realmente un estudio a profundidad. Ok, pero sobre lo que se conoce, ¿se están estudiando las causas? ¿Se está gestionando algún tipo de acción para brindar algún tipo de acompañamiento o para evitar que se continúe replicando en la sociedad? Que yo conozco, todavía no. O sea, no se está haciendo todavía con la importancia que debería ser. Realmente lo que yo he podido observar y hemos tenido en conversaciones, esto se está dando de una manera abrumante que realmente preocupa, porque tanto usted, yo y algunas personas que salimos a trabajar, salimos con mucho temor de que esto no suceda. Si bien es cierto, hay situaciones como el tema de la droga, el narcotráfico, son factores que han incidido para que esto también se esté dando. Sin embargo, pues hay un temor en la población de que suceda en cualquier momento y en los diferentes lugares que uno está. El Ecuador es indudablemente una sociedad que en los hechos transita o transitó aceleradamente hacia la violencia y una violencia que está instalada. Pero desde la perspectiva clínica, ¿hay quien trate esto? O sea, ¿existe además de la política represiva una política que aborde el tema del consumo de drogas en jóvenes, el tema de las agresiones en establecimientos educativos, el tema de la violencia intrafamiliar? ¿Hay algún tipo de programa público o de institucionalidad que brinde un acompañamiento y que le haga frente a estos problemas? Al menos aquí en nuestra ciudad, por ejemplo, el Instituto de Neurociencias son los que están trabajando con el tema del consumo, con el tema de incluso de las personas con ideación suicida. Pero con una incidencia limitada, lamentablemente. Hay también el Hospital Bicentenario, la Clínica de la Conducta, pero sí considero que necesitamos crear más redes de apoyo para trabajar estos fenómenos que se están presentando. Sí. ¿Y cuáles son las consecuencias de que no exista ese acompañamiento, esa atención a la crisis diaria de la violencia? ¿Qué pasa cuando no hay acciones, cuando no hay estudios, cuando no hay logística, cuando no hay presupuestos para atender los efectos de esas violencias?
Eso es muy importante lo que acaba de decir, el tema de los presupuestos, porque eso no sale de la nada, ¿no? Es interesante y que exista un programa desde el gobierno para que esto se implemente y sea permanente. En ocasiones ha ocurrido que un gobierno instaura en nuestro país ciertos programas, pero luego viene el siguiente gobierno y eso queda inhabilitado. Sin embargo, tiende al crecimiento de todas estas poblaciones y afectaciones en la población. Estamos entonces, doctora, ante la desatención de una realidad en la que niños y jóvenes se mueren por una crisis que nadie entiende y que nadie asume. Sí, pero lo que también quiero recalcar aquí, Lenín, es que no podemos nosotros esperar. Y digo nosotros, la población en general, empresas, universidades, colegios, que el gobierno haga todo. Si bien es cierto y vemos que eso está en aumento, todos, lo que usted está haciendo, nosotros en la universidad, en los colegios tienen y tenemos la responsabilidad de trabajar, de intervenir, de prever y crear redes de protección para que esto finalmente pues no siga en aumento como hemos visto. Lorena Cuadrado, directora del US Mental Health Center. Gracias, doctora, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias.